Buenos días amigos, me llamo Rafael Mas y bueno, hoy me gustaría hablarles un poquitín de nutrición, de alimentación, pero también me gustaría mucho profundizar un poquitín sobre un argumento que se habla muy poco y es la absorción y la asimilación de los alimentos, ¿ok? Ya que vivimos en tiempos donde se habla mucho de que necesitamos integrar, de que necesitamos asimilar, pero nosotros podemos introducir muchísimas vitaminas, muchísimos minerales en el cuerpo, pero si el cuerpo no los absorbe y no los asimila, es como si no comiéramos nada, porque entra por un sitio y sale por dos, sale por el pipí y por la popó y se acaba la historia. Entonces, ante todo tenemos que saber que estamos viviendo en el siglo XXI y que esta forma de vivir que estamos teniendo actualmente es extremadamente perjudicial para la biología humana, porque hay infinidad de intereses donde quieren que el cuerpo no esté sano. O sea, no que se muera, porque si se muere se acaba el negocio, pero que no esté sano. Entonces nosotros lo que tenemos que procurar es de reconectarnos otra vez a la madre naturaleza, para que con alimentos nutritivos, con alimentos sanos, con alimentos vivos, expulsemos lo que es la enfermedad o la muerte del cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué llamo muerte? Porque hay un porcentaje muy grande de la población que tiene plásticos dentro del cuerpo, desde niños pequeños hasta ancianos, que tiene infinidad de virus, de bacterias, de toxinas dentro del cuerpo que son la causa primordial de la enfermedad. Entonces no solamente vamos a hablar de una manera como muy naturalista y muy técnica, sino también vamos a utilizar la técnica y ver que la ciencia moderna, para seguir ampliando a sí misma, está volviéndose muy ecléctica, quiere decir que está tocando muchos puntos diferentes, muchos botones diferentes, muchas ramas diferentes, y ha llegado a lo que es la medicina natural, que es la medicina ancestral, o la terapia natural, o la naturopatía, ¿ok? Sobre todo basándose en la alimentación. Hay muchas universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, desde Universidad de Massachusetts, universidades en el estado de Texas, en Inglaterra, en Cambridge, Oxford, en fin, que están estudiando profundamente los efectos de la alimentación en el cuerpo. Hay científicos en todo el mundo que están investigando sobre eso. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es de vivir mucho tiempo y sobre todo de vivir sanos. ¿Por qué? Porque hoy en día una persona de 50 años pues es joven. O sea, hace 30 años, un hombre de 50 años ya pues... pero ¿qué ha pasado? Así como la calidad de vida ha aumentado, también tiene que aumentar, digamos, la longevidad en forma sana, no en forma enferma. No es igual morirse sanos que morirse enfermos, cambia todo. Porque el proceso de la enfermedad es un proceso extremadamente desgastante y degenerativo. Por tanto, ¿qué está sucediendo? Que se está volviendo un poquitín a la naturaleza, a ver los elementos que contienen las frutas, que contienen las verduras, que contienen las semillas, que contienen los brotes, que contienen los cereales, que contienen las legumbres. Y luego estudiar los tipos de carnes y tipos de pescados que son más adecuados al cuerpo humano. Así como en un ambiente virgen cualquier cosa va bien y todo funciona, en un ambiente contaminado como ese, por ejemplo, el de Europa, o como en ciudades industrializadas de Norteamérica y de Centroamérica y de Sudamérica, el índice de contaminación es talmente grande que hace que las defensas del cuerpo, o lo que es el sistema inmunitario inmunológico, se vaya a tierra. Y encima estamos ingiriendo infinidad de comida basura y de respiración tóxica a través de la piel y de la nariz, que están provocando muchísimas enfermedades que al principio son, digamos, un pico de una enfermedad y luego con el tiempo son enfermedades que se van volviendo crónicas. ¿Okay? Por ejemplo, la diabetes está multiplicando, cada decenio va multiplicando por 5 el número de afectados. ¿Por qué? Quiere decir que el cuerpo no consigue transformar o transmutar la brutalidad de azúcares que se le someten dentro del cuerpo. Aquí ya no estoy hablando de los aspectos emocionales, ni mentales, ni transgeneracionales, que lo hemos visto en otros vídeos, sino que estoy hablando puramente de la alimentación pura y dura.
Llega un momento que el páncreas no da para más, la vesícula biliar no da para más, el hígado no da para más, el bazo no da para más y los órganos van en colapso y empiezan a provocarse enfermedades. ¿Por qué estoy hablando de órganos del sistema prácticamente de la zona del estómago? Porque en esta zona que llamamos estomacal se encuentra lo que es el árbol de la vida. Se encuentra el principio de la vida, se encuentra el laboratorio de la alquimia donde se mutan y transmutan todos los elementos que introducimos en el cuerpo. Sobre todo lo que son líquidos y sólidos. Es en la parte baja del cuerpo. ¿Okay? Los alimentos intermedios, como sería el aire que respiramos, tiene otro estómago, que son los pulmones, que lo mutan y lo transmutan. Y está el tercero, que es el cerebro, que muta y transmuta lo que son las impresiones, ¿okay? Y lo que son los pensamientos, sentimientos, emociones, evoluciones, recuerdos. Pero estamos hablando de alimentación física y alimentación líquida. Por tanto, es muy importante lo que yo como y cómo empiezo a comer. Por lo tanto, es muy importante la masticación, es importante la insalivación. Hoy en día no tenemos tiempo para comer, en 10 minutos se ha comido. Y en realidad no es que se ha comido, se ha ingerido trozos enteros que luego tienen una digestión muy larga y aunque el alimento sea muy beneficioso se vuelve tóxico por el proceso de digestión extremadamente largo donde acidifica el alimento y este alimento se vuelve tóxico. Una de las razones del exceso de sobrepeso, o sea, vayan ustedes por la calle y observen, las personas verán que hay unos abdominales exageradamente grandes, pero no músculos abdominales, sino los abdómenes exageradamente grandes. Y el primer principio de la medicina dice hinchado igual a inflamado. Por lo tanto, cuando ves un abdomen así de hinchado, es porque dentro hay elementos que lo están inflamando, que lo están enfermando. Hay que cambiar la mecánica de alimentación, por lo tanto, hay que empezar a masticar bien los alimentos. Tenemos que tener en cuenta que además de la masticación, es muy importante que nosotros nos alimentemos de alimentos, primero de todo, que sean vivos. Segunda, que sean naturales. Tercero, de que sean alimentos donde yo no lo he sometido a un proceso de adulteración, es decir, transgénicos, mutados, porque tienen efectos perjudiciales en el cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero integrar, vamos a poner calcio, es inútil que me tome una cantidad megagaláctica de calcio, porque no sirve para nada el cuerpo, como entra por una parte, lo absorbe. Es más, si es un calcio, digamos, que no es natural, no viene de la fruta, no viene de la verdura, leche enriquecida con calcio, no me queda ni un microgramo en el cuerpo lo expulsa. Es más, tiene que disolver el calcio acumulado que tiene en el hueso para expulsarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano no está preparado para tomar leche de vaca. Entonces, la leche de vaca no solo no me propone calcio, sino que me descalcifica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por un proceso de osmosis, o sea, se despegan las moléculas de calcio adheridas al hueso y se meten en circulación para alcalinizar el pH de la sangre y vienen expulsados a través de la orina y de las heces. Por lo tanto, absorbo más en una nuez o en una cucharadita de semillas de lino, por ejemplo, que en 10 o 20 litros de leche, porque me puedo tomar 100 litros de leche, pero el cuerpo no lo absorbe. ¿Okay? Y encima es perjudicial, sobre todo para el 90% de la población, o sea, los componentes del grupo 0 y del grupo A. Entre los dos, uno forma un 50% y el otro el 40%, para estos es letal. Ahora bien, si yo quiero integrar, ¿qué quiere decir integrar? Que va formando parte de mí, o sea, que mi organismo lo puede absorber y llevar al patrón de vida que tengo dentro, que es la célula. Entonces, puedo absorber el calcio, por ejemplo, a través de frutos secos o a través de los mismos alimentos, o a través de las mismas verduras. Hay una leyenda metropolitana extremadamente equivocada que dice que la proteína se absorbe, ¿okay?, de las carnes. Esto es un error. Es un error de causa con terribles efectos. Ustedes tienen que saber que los únicos animales que generan proteínas son los herbívoros. Y estos comen hierbas. Y el carnívoro, el león, el tigre, el gato, para absorber la proteína se van a comer a este animal. Pero ellos no la generan, tienen que comerse la proteína de otro. Por lo tanto, no hay ningún vegetariano
que tenga ausencia de proteína en el cuerpo. Esto para dejarlo claro. Y si no, vayan ustedes a ver la cantidad de elementos que contienen los vegetales y van a ver que tienen muchísima más proteína que cualquier filete. Basta querer observarlo, nada más. No hay que entrar en competición porque está dicho. Esto funciona exactamente así. Lo que sucede es que si ustedes ven la dentición del ser humano, los dientes no son los dientes de un carnívoro, no son los dientes de un felino, ¿ok? No son los dientes, por ejemplo, de un tiburón, sino que nosotros tenemos una dentadura más parecida a la de un gorila, a la de un simio, a la de un caballo, porque somos frugívoros, herbívoros. No quiere decir que de tanto en cuanto no vayas a comer carne, ¿ok? Pero normalmente los vegetales y las frutas son muchísimo mejores para la salud, sobre todo porque ayudan a absorber y a drenar un montón de toxina. Por lo tanto, estamos hablando, digamos, como si hubiéramos cortado una naranja, de un primer elemento que son los vegetales. Vegetales, nueces, frutos secos, los brotes. Por ejemplo, los brotes son unos elementos que tienen la vida en sí. Todo lo que son brotes de soja, que son sencillísimos de cultivar en casa. Además es un espectáculo verlos crecer. En 2 o 3 días empiezan a brotar, a crecer. Por ejemplo, crece todo, sobre todo la lenteja. Al principio uno echa un puñado de lentejas a ver qué pasa, boom, y todas brotan. Y en ese brotar llevan un porcentaje de vitaminas, de minerales, mega galáctico. Esto es pura vida en acción. Entonces, esto es genial para el cuerpo humano y tiene un coste infinitesimal. Pero no solo, sino que el agua que se libera de la fermentación o de la misma brotación de la semilla contiene una cantidad de elementos vivos que son indispensables para la vida. No indispensables, lo sucesivo. No lo sucesivo, todavía más. Es algo que es el principio de la vida. Por ejemplo, ustedes tienen que saber que antiguamente todos los pueblos ancestrales fermentaban la verdura, porque en la fermentación se genera mucha vida. Y esta vida son los probióticos. ¿Qué quiere decir probiótico? Que está a favor de la vida. Y entonces estos probióticos son los elementos que no solamente tenemos en el intestino delgado y en el intestino grueso, sino que ayudan, según los últimos estudios, a regenerar partes dañadas de nuestro hígado. El hígado es el segundo órgano más grande que tenemos en el cuerpo. El primero es la piel, que es muy fundamental que esté limpia y aseada, porque tenemos una respiración percutánea que es tan importante como la respiración pulmonar. Por eso la piel es el elemento que absorbe más metales pesados por transpiración, por osmosis percutánea, se atraviesa la piel y llega. Por lo tanto, conviene que nuestra piel esté pues limpia, aseada, para cuando estamos en un ambiente limpio poder transpirar y que a la piel también pueda expulsar cierto tipo de toxina. ¿Ok? El segundo órgano que hablaba, que es el hígado, es súper importante que esté limpio, aseado y que constantemente lo vayamos limpiando con alimentos que son propósitamente hechos para limpiar este órgano, aparte del agua. Entonces, como estaba diciendo, la microflora o los probióticos o los bacilos y bacterias son fundamentales incluso para la regeneración del sistema hepático, biliar, intestino delgado, intestino grueso. Por lo tanto, volvemos al principio, al laboratorio de la vida. Cuando yo me doy cuenta que puedo comprar probióticos por cantidad de cientos de millones que venden en cada cápsula, o me los puedo hacer yo, porque estos cuestan un ojo de la cara y muchas veces hay algunos que no sirven para nada. Es que el lactobacillus sí, pero es que el cuerpo humano no está preparado para tomar leche animal a partir de una cierta edad, porque hay ciertas glándulas que en una edad sí generan una serie de hormonas para poder absorber leche, pero hay una cierta edad que ya no toman más, que no se genera más, por lo tanto se vuelve tóxico, sobre todo para el grupo sanguíneo 0 y para el grupo A. En cambio, puedo tomar leches vegetales, que son muy fáciles de hacer en casa, de nueces, de almendras, con costos muy económicos se pueden hacer y es una integración extraordinaria.
Los probióticos igual, los probióticos son muy fáciles de hacer poniendo a fermentar las semillas. O, por ejemplo, utilizando el chucrut. El chucrut es col fermentada y esto le genera una cantidad de probióticos que esto es energía pura, energía para la vida y es cuerpo sano. Aparte, que ayuda mucho al tránsito intestinal. El intestino grueso se ha hablado muy poco de él, igual que del intestino delgado. El intestino delgado es, digamos, la fuente donde se absorben los nutrientes. La primera parte del intestino delgado es fundamental porque es lo primero que absorbe, y lo primero que absorbe son los azúcares cuando llegan. Por eso es que hay que ir con cuidado con los azúcares refinados, porque son la causa de un porcentaje muy grande de enfermedades en la sociedad. Entonces, cuando uno acostumbra al sabor, no necesita el tener que ingerir cosas extremadamente dulces. Sobre todo, toda esta bollería que es química pura, está hecha precisamente para estimular las papilas olfativas, gustativas, y para crear un síndrome de abstinencia, de tener que comer en continuación. Cuando nosotros nos desintoxicamos de este sabor, es un sabor que se llama umami, es el cuarto sabor. Nosotros tenemos el dulce, el salado, el ácido, ¿ok? Cuando nosotros mezclamos sal, azúcar y una grasa, para el cerebro se vuelve algo que es irrefrenable. Y todos los alimentos procesados llevan este elemento, porque quien te lo vende lo sabe. Y entonces no puedes parar de comer la galleta, o no puedes, te vas al cine a comer palomitas, bueno, te las haces en casa y te vas al cine y te comes un bol así de grande. Y luego dices, pero ¿cómo estoy comiendo todo esto? Y son saladas, son dulces y a la vez están cocinadas con una grasa. Hasta que te duele el estómago, pero no puedes parar de comer. Entonces, cuando nosotros cambiamos el sabor, nos damos cuenta que los sabores naturales ya tienen todo. No es que yo en el té, si no le pongo 3 cucharadas de azúcar, mira que no hace falta. Cuando te acostumbras a tomarlo así, sientes los diferentes perfumes que emanan las plantas. Entonces tomar té es muy bueno, sobre todo si no llevan nada, solamente té, o solamente hierbas, infusiones, tisanas, cocciones. ¿Por qué? Porque vas integrando una serie de vitaminas, una serie de minerales, ¿ok? Es muy importante, porque si nosotros vivimos en un ambiente tóxico, lo importante es permitir que el cuerpo se vaya sanando. Por ejemplo, hay muchos bacilos intestinales, hay muchos bacilos que no solamente regeneran el hígado, sino que son preventivos para cualquier tipo de patología. Los mismos virus, bacterias, hongos, enzimas tóxicos, los combaten los buenos. O sea, cuando yo ingiero bacilos y bacterias beneficiosos, o sea, destruyen los negativos y el cuerpo los expulsa porque tienden a alcalinizar el cuerpo físico. Y ante una situación de estrés, no se produce un estrés oxidativo, ni un estrés ácido en el cuerpo, sino que van aglutinando el ácido y lo van expulsando del cuerpo a través del pipí y a través de las heces. Por lo tanto, el intestino grueso, la primera función es el tránsito intestinal. La segunda función es absorber la toxina y expulsarla. Por eso, desde tiempos de Hipócrates, se estaba hablando del ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque ellos no tenían más tecnología que hacer ayunar al cuerpo. ¿Para qué? Para que el intestino grueso absorbiera los tóxicos y los expulsara. Hoy en día se puede hacer un ayuno, pero protegido, en el sentido de que puedes comer infinidad de verduras, infinidad de frutas, que sean desintoxicantes de tu cuerpo, por lo tanto, más te alimentas, más desintoxica el cuerpo, con una integración de vitaminas y minerales naturales, donde el cuerpo pues se va retonificando. Por tanto, tenemos que cambiar un poco el chip. O sea, vivir en el siglo XXI no es ser modernos. Ojo. O sea, ser moderno es vivir en equilibrio con el medio ambiente, en equilibrio con la madre tierra, alimentarte de forma sana y luego utiliza toda la tecnología que tú quieras. La tecnología en base a la conciencia es ilimitada. La tecnología en base al ego es extremadamente destructiva. Y lo mismo sucede con los alimentos. Si yo tengo un ego con una avaricia sin límites, donde me tengo que enriquecer sí o sí a costa de la salud de los demás, bueno, está muy bien. Pero a mí no me beneficia para nada.
Por lo tanto, yo una tecnología que me lleve a producir alimentos sanos, biológicos, donde los pueda integrar con mucha facilidad, donde tenga digestiones rápidas, cortas y con una liberación energética muy fuerte, donde tenga la absorción de proteína a través de vegetales, pero una proteína a lenta combustión, o sea, que mis órganos se puedan alimentar durante infinidad de horas de esta energía, mis músculos, y no pierdan ni un gramo de masa muscular, donde la toxina que se acumula en forma de grasas sea expulsada del cuerpo, por lo tanto el ácido sea expulsado del cuerpo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estos bacilos, que estas bacterias intestinales son fundamentales para el equilibrio de la vida dentro de mí, me doy cuenta que sucede desde el mismo nacimiento. Hay el bacillus infantilis, que es el primer bacilo que entra dentro de nuestro cuerpo, que es el que nos da nuestra madre cuando nacemos y en el proceso de lactancia. Por eso los bebés al principio tienen cólicos, toman la leche de la madre, pero les faltan los bacilos capaces de... Pero la madre, en la sabiduría, a través del pezón y a través de los que han entrado, digamos, por la vagina, cuando va saliendo el niño, esto va entrando dentro, necesita 10, 12, 15 días para ir formando toda la flora intestinal ahí dentro, y a partir de ahí parece que al niño lo vas hinchando, va creciendo a una velocidad increíble. Porque siendo seres vivos, en este microcosmos que somos, permitimos que la vida florezca dentro de nosotros, de una manera sana, de una manera correcta. Por lo tanto, es importante en esta segunda, digamos, gajo de la naranja, integrar con vida dentro de nuestro cuerpo. La tercera parte, hay personas que les encanta la carne, muy bien. Observa el grupo sanguíneo que tienes, mira qué elementos son compatibles o no compatibles con tu grupo sanguíneo, y lo mismo con los pescados, y si lo comes, cómelo de la mejor calidad posible. No vayas a comer carnes de factoría que están llenas de elementos tóxicos dentro y que los acumulas en tu cuerpo, lo mismo que los pescados de factoría. O sea, hay pocas cosas que contaminen más que las bolsitas de salmón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un animal que ha crecido enjaulado siempre, le han alimentado de toda clase de elementos extremadamente tóxicos y es una de las comidas chatarra basura peores que hay. Y encima la pagas a precio de oro. ¿Okay? Si quieres darte el lujo, cómprate un salmón salvaje, lo cortas tú y lo ahumas tú, que es muy sencillo. ¿Por qué crea adicción? Pues porque lleva azúcar, sal y grasa. ¿Okay? ¿Es necesario? No. ¿Es caprichoso? Sí. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la carne que venden en los supermercados. Casi todas son carnes que vienen de factoría. Casi todos los pollos son de factoría. Encontrar un pollo que raspa no es fácil comerlo a la plancha porque la carne es durísima, porque es un animal que ha hecho deporte toda su vida y tienes que esperar que se ablande antes de poderlo comer. Lo mismo pasa con una ternera que ha estado subiendo y bajando montaña y comiendo. Esta no es que la cortas y te la comes, cuida, porque la carne es dura como el acero. Tienes que esperar que se ablande y tienes que trabajártela bien. Si te gusta la carne, come de este tipo. Porque la otra, tarde que pronto, te va a crear patologías dentro. ¿Por qué? Porque te está haciendo ingerir un montón de hormonas que no son buenas para el cuerpo, y estas hormonas, al pasar a tu sistema digestivo, entran en circulación dentro de tu cuerpo y afectan todo lo que son las glándulas de secreción interna, sobre todo pineal, pituitaria y hipófisis, que es una tríada de glándulas que en el cerebro, y las van calcificando. Por eso mucha gente pierde visión, no ve bien, no tiene percepción, te vuelves como muy robótico. ¿Por qué? Porque falta esta conexión con la parte más sutil que tenemos dentro. Otras personas les afecta la segunda tríada de exitimo, entonces donde se atrofian, entonces la gente empieza a engordar, a adelgazar y tiene muchos problemas de bocio, en fin, y también pierde mucha sensibilidad. ¿Okay? Lo mismo sucede con los pescados. O sea, si tienes que comer pescado que sea de las aguas lo más salvajes y lo más puras posibles. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de mercurio y de metales pesados dentro que son letales para el funcionamiento hepático, biliar y la tríada de glándulas que son el hígado y vesícula, que sería una, el páncreas y el bazo, que son tres fuentes de energía fundamentales para lo que son las energías sutiles tipo el chi. Es más, el hígado controla todas las funciones biológicas del cuerpo.
¿ok? Si quieres tener una piel sana, elástica, aliméntate bien. Vas a ver que sí, los años pasan, alguna arruguita hay, pero más o menos te mantienes. Un hígado enfermo, vas a ver problemas de piel, psoriasis, acné, dermatitis. ¿Ok? Por lo tanto, cada órgano va problema de hígado en una primera fase, acaban con problemas de pulmón en una segunda porque están muy conectados. No quiero hablar aquí de las memorias transgeneracionales, cómo afectan a uno y a otro, porque es otro argumento, pero todo está relacionado. No podemos ver un trabajo de crecimiento espiritual o de expansión conciencial si no tenemos en cuenta los alimentos, si no tenemos en cuenta las emociones, si no tenemos en cuenta nuestras memorias transgeneracionales, porque somos un todo que está unido. No podemos hablar de expansión de conciencia o de espiritualidad si no tenemos en cuenta el cuerpo físico y los alimentos, porque no hay uno sin dos. Por lo tanto, bacterias y bacilos son súper mega importantes en la alimentación y en el equilibrio de la vida dentro de nosotros. También es muy importante el tránsito intestinal. ¿Por qué el tránsito intestinal? Porque todo el universo vivo está en movimiento. Por lo tanto, lo que no se mueve, se muere. Entonces nosotros necesitamos que nuestro intestino se vaya moviendo en un movimiento y vaya arrastrando los desechos. Que para nosotros son desechos, pero para la Tierra es el tesoro más grande que hay, es el abono mejor del mundo mundial. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, popó, la Tierra dice, ¡ay, qué bien! Crece una planta. Por lo tanto, como dice Shrek, mejor fuera que dentro. Si comes 2 veces al día, lo normal es ir 2 veces al baño al día. Hay personas que vienen a la consulta que van cada 10 días, cada 15 días. Allí hay algo que no funciona. Vamos a cambiar la alimentación. Pero luego vamos a ver las emociones y vamos a ver el transgeneracional, porque todo está conectado. Las personas que dicen todo viene del transgeneracional, ¿vale? O nada viene del transgeneracional y todo viene del cuerpo. La misma distancia hay de uno a otro que de otro a uno. O sea, la misma distancia hay de la mente al cuerpo que del cuerpo a la mente. La misma distancia hay del cuerpo al transgeneracional que del transgeneracional. No hay ni 1 centímetro más ni uno menos. Por lo tanto, cuando yo estoy sanando mi cuerpo, estoy creando un equilibrio en mi cuerpo, estoy creando un equilibrio en mi alma, estoy creando un equilibrio en mi inconsciente y tengo una percepción sensorial y conciencial mucho más ampliada. ¿Ok? Por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus es un bacilo que se ingiere con muchos alimentos, viene de serie y es genial para la regeneración de órganos dañados como el hígado. Ayuda a regenerar el hígado dañado. ¿Ok? Y ayuda a regenerar órganos internos que se han dañado. Por tanto, cuando yo me doy cuenta que la misma microbiología que vive en mí, cuando es la beneficiosa, ayuda a reconstituir, a resanar el cuerpo, me doy cuenta que no es mi cuerpo, porque en él viven muchos seres que tienen una pequeña conciencia propia. ¿Okay? Por lo tanto, el trabajar en sinergia, el trabajar en simbiosis, es algo genial. El trabajar en forma vampírica no va bien. Tengo un virus, una bacteria, que es como un mosquito que me está chupando sangre y que está creciendo dentro de mí, me va a provocar una enfermedad. Hay varias escuelas de la medicina que dicen que los tumores son un tipo de hongo que crece dentro, en un ambiente extremadamente ácido. Hay una escuela italiana y otra escuela norteamericana. Yo no voy a entrar en eso. Lo que sí puedo entrar es que en un ambiente alcalino un hongo no puede crecer. Un hongo tóxico no puede crecer porque necesita un ambiente ácido para crecer. Lo mismo le sucede a un tumor. Un tumor para crecer necesita un ambiente muy ácido y necesita muchos azúcares. Por lo tanto, si mi alimentación normal no está basada en azúcares artificiales, sino que los mismos azúcares que puedan contener ciertas frutas, este no crece. ¿Ok? Igual que si mi alimentación es una alimentación alcalina, no le estáis dando de comer a una forma tumoral. Cualquier tipo de forma tumoral. Y si encima le estoy dando al cuerpo todos los recursos que pueda tener en base a alimentos compatibles con mi grupo sanguíneo, en base a una integración de microflora dentro de mi organismo, pues estoy dándole todos los recursos necesarios para la vida.
Estamos comiendo en elementos que son extremadamente tóxicos. Hoy en día la comodidad es que voy a comer en sartenes que son antiadherentes. Las sartenes antiadherentes llevan el teflón. El teflón, ustedes van a ver que al cabo de 6 meses, de un año, pues se ve el fondo de la olla, o se ve el fondo de la sartén. ¿Y dónde ha ido todo el teflón? Te lo has comido. Te lo has comido tú y tus hijos. Esto es un plástico. Es extremadamente tóxico, es letal. No, pero ahora los hacemos que no son letales. Sí, pero todo eso que se despega y te lo tragas, esto no sale. Porque se queda en medio de los tejidos, lo absorbe el cuerpo y como el cuerpo no sabe lo que hace, dice, pues lo guardo hasta que sepa qué puede hacer. Infinidad de personas se les ha encontrado cantidades muy grandes de plásticos dentro. Yo los llamo plásticos, pero son teflones. Igual que muchas moléculas de plástico que se desprendían de las botellas de agua. Es que es agua, sí, pero cuidado. Si puedes evitar, toma el agua en botellas de cristal, como hacían, o en botellas de barro, como hacían nuestros antepasados. Entonces no tenían este tipo de problema. Desde hace miles de años. Entonces hay que ir con mucho cuidado porque tecnología muchas veces no está asociada a salud. Por lo tanto, cuando es una tecnología nociva, me va a enfermar el cuerpo y lo va a dañar. A lo mejor no me voy a dar cuenta ni una semana ni un mes, pero con el tiempo sí me voy a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, vienen personas a la consulta que están agotadas, o sea, no tienen energía para nada. Entonces, cansancio igual acidez. Le ponemos 2 o 3 días a alimentarse más o menos bien. Oye, no sé qué ha pasado, que tengo un montón de energía. Al baño, ¿cómo has ido? Bueno, he ido a hacer pipí pues 15, 16 veces. Y popó pues 3, 4 veces en un día. ¿Cómo es la popó? Ay, me escuece todo cuando lo hago porque es como muy ácida. Quiere decir que tu cuerpo, de manera natural, está expulsando la toxina. Cuarto elemento, lo que sale de mi cuerpo. Es muy importante que mis riñones estén limpios y que todo el aparato digestivo esté limpio. Muchas veces tenemos un tipo de alimentación que obstruye lo que son los glomérulos renales. Al cerrarse se van formando piedras, se van formando calcificaciones. Y es verdad que puede haber un aspecto del inconsciente relacionado con la economía. Ok, ahora no estamos entrando en eso. No estoy hablando de la pérdida de referentes, no estoy hablando del miedo, que son situaciones de emoción. Podríamos hablar en largo y tendido, estamos hablando de alimentación. Entonces, si yo estoy alimentándome de elementos que ayudan a disolver estas incrustaciones y ayudan a que se pueda hacer pipí o orina de manera abundante, permito que los 2 océanos que tengo dentro, uno es el microocéano que tiene cada célula alrededor y otro es el líquido intersticial, que es donde nadan todas las células. Por eso nosotros, para experimentar la vida, salimos del mar. Pero es tan grande el amor que tenemos hacia el mar que tenemos 2 océanos dentro, no tenemos uno, tenemos 2. Y la célula, ¿qué hace? Cambia el agua de su océano, o sea, de la corona citoplasmática, la cambia por agua limpia. Por lo tanto, si antes esta agua la enfermaba, era como una piscina llena de heces, era una piscina de agua transparente. Lo mismo sucede con el líquido intersticial, donde entre una célula y otra comunican agua limpia. ¿Y qué hace el cuerpo? La va expulsando. Por eso necesitamos que el riñón funcione la mar de bien, funcione bien. Lo mismo sucede que para el tránsito del bolo fecal o de las heces necesita que esté lubrificado. O sea, no es igual que baje una piedra que baje semisólido, semilíquido. Por eso necesitamos mucha agua para el proceso de la digestión y de la defecación. Es que también la memoria transgeneracional afecta porque los antepasados, intestino grueso, sí, de acuerdo, pero la alimentación ayuda mucho a que esto salga del cuerpo. Por tanto, la misma distancia hay de César a Dios que de Dios a César. O sea, estamos ahí. ¿Por qué es importante tener en cuenta todo? Porque nosotros somos todo. Somos cuerpo, pero somos emoción, somos mente, somos todo, somos emoción. ¿Cómo? Es que esta persona es muy emocional. ¿Cómo no vas a ser emocional si la tienes la emoción? ¿No vas a ser frío como un muerto? Para eso tienes la emoción. Es una persona muy intelectual. Bueno, utilizas el intelecto porque es algo que tienes. Todo se tiene que utilizar. ¿Ok? Quien no utiliza la mente está hecho un vegetal. Por lo tanto, es importante siempre en este equilibrio que nos pide la naturaleza. Y eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido el equilibrio por la comodidad de la velocidad de hacer las cosas.
Pero, por ejemplo, hacer un chucrut, o sea, fermentar una col, son 10 minutos. Tú en 10 minutos y luego tienes col para un montón de tiempo. 10 minutos. Te puedes gastar unos pocos pesos si estás en México, o poquísimos euros si estás en Europa, o poquísimos dólares si estás en Estados Unidos de Norteamérica. Pero poquísimo. Porque cuesta poco. Una cola así de grande, de 2-3 kilos, que nada cuesta. Pero te va a generar muchos fermentos para que puedas... Las semillas, un puñado de semillas, esto vale nada. En cuanto fermente, vas a ver todo lo que puedes comer de ahí. Porque la naturaleza es promiscua, es abundante, es generosa. O sea, de cada semilla mínimo te da 10, mínimo. El estado de cada 10 semillas se queda 8, es al revés. O sea, todo lo que tú produces se queda al 80%. Ahí no. Es al revés, la naturaleza es abundante, es salud. ¿Ok? Entonces, cuando yo me conecto a la naturaleza, permito que mis órganos se vayan conectando otra vez a la Pachamama, a la tierra, de una manera o consciente o inconsciente, pero te vas conectando. Y te vas a dar cuenta que tu resonancia, que tu vibración, incluso que tu inteligencia, incluso aquí hay una cosa que se llaman dientes, aparecen los dientes, le sonríes a la vida, no estás siempre con la cara malhumorada, enfadado. ¿Ok? La tierra tiene todo, la naturaleza tiene todo. Quería dejarme ayudar, porque no me acuerdo de todas, voy a leer algunas ventajas de los probióticos. Por ejemplo, está el Lactobacillus marinus, que es súper fundamental también para problemas de tiroides y paratiroides, para problemas en la glándula timo. ¿Ok? Y quería hablar de algunas ventajas también del Lactobacillus rhamnosus, que el rhamnosus lo que hace es que te ayuda a regenerar órganos dañados. Todo eso está en las verduritas que comemos cada día, sobre todo cuando fermentan. Entonces, algunas de las ventajas que en este momento están estudiando las universidades médicas más famosas del mundo. Por eso la medicina está volviendo a buscar la medicina natural, la naturopatía. O sea, no hay pelea, no hay nunca lucha. Medicina es todo. No es una cosa y otra. Todo es válido. ¿Ok? No hay que criticar ni juzgar a nadie. Pero una de las ventajas es que modula la respuesta del sistema inmunitario y estimula la función de que todo el sistema inmunológico funcione a la perfección. También estimula al cuerpo no solamente a producir vitaminas, sino a absorber estas vitaminas, porque nosotros podemos ingerir un montón de vitaminas, pero si el cuerpo no las absorbe. También hay personas que toman hierro, sí, hacen las heces muy oscuras, pero el cuerpo no. El hierro es fundamental para la vida, porque sin hierro no existe la vida. Es decir, el oxígeno no puede ser transportado por la célula. Por eso cada glóbulo rojo necesita una molécula de oxígeno para transportar al menos una molécula de oxígeno. En casos especiales puede transportar hasta 250 o más. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que los probióticos estimulan el proceso de desintoxicación de metales pesados. Te ayudan que todos estos metales pesados que absorbemos a través de la respiración, de la transpiración percutánea y de la alimentación con elementos contaminados como pescados y eso, plomo, mercurio, cadmio, aluminio, ¿okay? Terio, puedan ser expulsados del cuerpo. Tiene una cosa muy buena, sobre todo para las personas que tienen problemas de asma. O sea, el probiótico ayuda mucho a regular los procesos asmáticos. Y también ayuda mucho a disminuir el riesgo de alergias. ¿Por qué? Porque refuerza mucho el sistema inmunitario y hace que no estés tan alérgico. Personas que cambian su alimentación y estaban todo el día con los inhaladores y eso en poco tiempo los van abandonando. ¿Okay? Reducen en más de un 50% las enfermedades periodontales. Por lo tanto, todo lo que es la higiene bucal y eso muchas veces viene potenciado por alimentos que son extremadamente tóxicos. ¿Okay? Influencian la función genética y ayudan a manifestarla en forma combativa, en forma positiva y a combatir las enfermedades. Estimulan el buen humor y los estados anímicos. O sea, estamos acostumbrados los que vivimos en ciudad que te levantas y dices buenos días a una persona y te insulta casi. Dices, te he dicho buenos días. Entonces, estimula el buen humor. Muchas veces, cuando el cuerpo está ácido o enferma, es muy fácil que el ego venga fuera. ¿Okay?
Otra cosa muy importante es que ayudan a estabilizar el peso y a combatir la obesidad. Un porcentaje grandísimo de patologías vienen por culpa del sobrepeso y sobre todo por la acumulación de toxina. O combaten el autismo. Hay ciertos tipos de autismo que cuando se integran bacilos intestinales mejora muchísimo la calidad de vida. Esto es un problema bastante delicado. Regulan la función pancreática y la diabetes de tipo 1 y tipo 2. Muchas personas dicen que nosotros en el instituto curamos la diabetes. Nosotros no la curamos, lo que pasa es que la persona está estabilizada. Tiene los azúcares estabilizados. Y con el tiempo hay muchas personas que ni se medican. Pero no porque el cuerpo ya no le pide. El páncreas genera la suficiente insulina y glucagón para no tenerse que... O sea, son antiinflamatorios naturales. La palabra inflamatorio viene del latín infiamme, o sea, en llamas. Por lo tanto, cuando está infiammato, o sea, está enllamecido con llamas, quiere decir que está inflamado. Cuando nosotros quitamos la inflamación del cuerpo, quitamos la acidez. Y sin inflamación es muy difícil que la enfermedad se pueda manifestar. Aumentan la calidad y las fases del sueño. Es importante que nosotros tengamos los diferentes sueños durante la noche, desde la fase REM hasta sueños donde nuestro cerebro va generando diferentes tipos de ondas que ayudan a regenerar toda la vida que tenemos dentro. Ayudan en los procesos tumorales, especialmente en los tumores de colon y de vejiga. ¿Okay? Así como por otra parte ayudan a proteger de la desnutrición. O sea, yo puedo comer muchísimo, pero si no tengo una flora rica, los alimentos no se quedan. Pero hay muchas personas que están en sobrepeso, en bajo peso, ¿okay? Sobre todo personas con anorexia y eso, o personas que dicen, miren, no consigo agarrar masa muscular, no consigo agarrar volumen, y es porque hay una deficiencia de bacilos intestinales dentro. Promueven las hormonas de crecimiento. Por ejemplo, hay muchas personas que no consiguen crecer lo suficiente precisamente porque no tienen una flora, o porque durante pequeños, porque viven en ambientes, por ejemplo, muy cálidos, para combatir los virus y bacterias que tienen los alimentos, toman cantidades de picante megagalácticas, y eso en dosis pequeñas va bien, en cantidades enormes pues llega a afectar la flora intestinal. ¿Okay? Disminuye las patologías típicas del deporte, o sea, toda la generación de ácido láctico en exceso, pues crea muchas agujetas, mucho cansancio, muchas roturas fibrilares. Aquí se evitan mucho. Hay personas que van a hacer deporte, al día siguiente no tienen, al día siguiente en unas horas les desaparece el ácido láctico, que viene reabsorbido y reutilizado. En el aspecto de la mujer, digamos, hay muchas señoras que tienen muchos problemas de vaginitis, de inflamación del tracto urogenital. Entonces ayuda mucho a regular la salud en este. Colabora con las funciones del parto, porque ayuda mucho todo lo que son los procesos de dilatación, y luego el proceso de cierre y evitar el sangrado en la cuarentena. No tiene por qué durar 40 días, sobre todo si das el pecho. Entonces, todo eso se tiene que cicatrizar y sanar muchísimo antes. Disminuyen mucho el riesgo de las enfermedades gastrointestinales y mejoran los problemas de diarrea crónica y sus causantes. La nutrición no solamente es comer bien. La nutrición es también asimilar, absorber. Por lo tanto, no sirve que coma cosas que se han creado para estimular mucho el sabor. Tengo que comer cosas que contengan muchos nutrientes y que estos nutrientes me alimenten. Entonces, para una dentición sana, unos dientes blancos, sanos, o sea, muchas veces los dientes se vuelven amarillos o se vuelven con bichos dentro, o sea, con caries, y es porque es una alimentación extremadamente ácida. Cuando yo tengo una alimentación alcalina, los dientes están blancos de manera natural, con un cepillado, con cosas naturales, no importa utilizar químicos. La ropa no huele, el sudor no huele. ¿Por qué? Porque no necesita un tipo de virus y de bacterias que crecen ahí dentro, que hacen un olor tremendo. O sea, uno se cambia la ropa y la lava por higiene, pero no porque huela. ¿Ok? Lo mismo sucede con las heces. O sea, hay personas que van al baño y es que dicen, bueno, la próxima vez que utilizamos el baño es dentro de 5 años, porque dejan, o sea, es como una nube tóxica. Vas al baño y sí, bueno, pero 3 minutos lo puede utilizar otra persona y sobrevivir. ¿Ok? O sea, es importante. La higiene no solamente es ducharse por fuera,
es ducharse por dentro, permitir que el hecho de vivir hace que nuestro cuerpo genere desechos tóxicos, las células y el mismo organismo. Esa microbiología genera, y todo eso tiene que ser expulsado a través del pipí y de la popó, tiene que ser expulsado. Y vivir en equilibrio, vivir sanos. Darnos el lujo de ir a caminar un día y de sentir el cuerpo cansado y al día siguiente levantarte como si no hubiera pasado nada. No es que tienes que pagar una condena por haber ido de excursión, esto no es así. O de agarrar la bicicleta y ponerte a pedalear un poco y bueno, llega la noche, sí, me siento a la espera al día siguiente, bueno, ya está. No, pero tienes que pagar una semana de dolores. ¿Para qué? El cuerpo tiene que reabsorber automáticamente. ¿Okay? Es importante que no ver partes de la piel más oscuras o más claras. ¿Por qué? Porque te está indicando que todo el tejido que te cubre está sano. O sea, que no te salen patologías, que no te salen lunares extraños. ¿Por qué? Porque la piel está sana, el organismo no tiene nada totalmente tóxico que tenga que depurar, que cuando llega a la piel donde toca enferma. ¿Okay? Es importante. Por lo tanto, por muy importante que sea lo que haces, date cuenta que lo haces gracias a tu cuerpo. Por eso tienes que cuidarlo. O sea, había escuelas de pensamiento que no cuidaban el cuerpo. Y porque el cuerpo es lo menos importante. Y no es verdad. Si tú quieres tener una experiencia biológica en la Tierra, tú necesitas un cuerpo físico. Si no vas a tener una experiencia, pero no va a ser biológica. Va a ser emocional o mental o en otro plano. Pero la biología necesita su cuerpo. Y hoy en día, con una inversión económica muy reducida, puedes vivir bien, puedes vivir sano. Ya no te digo que te hagas el huerto en casa, porque a veces no es posible, pero las semillas sí son muy fáciles de hacer. Y en un espacio muy reducido, y empleando un minuto al día, un minuto. O sea, coger así, darles un poquito de spray, agüita, nada más, y ya está. ¿Ah? Te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta aquí. Nosotros estamos a disposición, estamos a caballo entre Europa y América. O sea, puedes contactar con nosotros en la página web si tienes alguna duda. Si quieres alguna información personalizada también puedes conectar en la página web. Y bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.